¿Escogiste ser libre o escogiste ser libertino? En esto es lo mismo. Dios tampoco me obligó. Me dio la capacidad de escoger, de decidir. Si no, ¿qué sentido tendría la vida, cierto? Si fuéramos, Dios podría habernos hecho como monigotes y habernos hecho funcionar a todos de acuerdo a lo... Pero es una condición que está dentro de ti, no es una condición física. No es el hecho de que yo estoy en libertad porque puedo circular por la calle libremente, porque no estoy... Mis movimientos no están acotados, no están circunscritos a un cierto lugar, como cuando uno está preso, por ejemplo. O estoy bajo un determinado régimen que me impide hacer determinadas cosas. Si no estoy bajo un régimen, significa que soy libre. En realidad eso no es así. La libertad es una condición espiritual. Romanos 6:12, por favor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Y después más adelante en 16 y 17 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos todos esclavos del pecado, no se olviden, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que yo decía al principio, uno escoge hacerse esclavo de una manera de vivir, por así decirlo. Pero nadie es como un Dios sobre su vida. Yo escogí ser esclavo de la palabra, yo escogí ser esclavo del Señor, ser esclavo de Dios. Porque Él me reveló que esa era la forma de vivir, eso era vivir en libertad. ¿Qué forma de libertad? Ser libre del pecado, por supuesto. Cristo vino a mi vida y me liberó del pecado, soy libre. O podría haber escogido ser libre para muerte y ser esclavo del pecado, ¿cierto? Si lo aterrizamos un poco esto a la realidad actual de la sociedad, diremos que vamos a partir de un hecho bien básico. Muchos plantean que los seres humanos, como los animales, originalmente respondíamos a un instinto. En realidad eso no es así. ¿Alguien aquí que sea pro animal? Tengo que decirle que está completamente equivocado. Los seres humanos no actuamos por instinto. Se plantea, por ejemplo, lo que pasa es que el hombre, donde está acostumbrado a vivir por su razonamiento, ha ido mermando su capacidad de determinar las cosas por instinto. Los seres humanos no actuamos por instinto, eso no existe. Dios hizo, y eso es lo que nos da una diferencia fundamental respecto de los animales. Dios le dio a los animales el instinto porque no les dio el razonamiento. Entonces los animales actúan de forma perfecta y automática porque son guiados por su instinto. A los seres humanos Dios nos dio la capacidad de tomar determinaciones razonando. Nos dio el razonamiento. Entonces, y si se fijan, los animales obran a través de esa forma que Dios les dio, a través del instinto, de forma perfecta, ¿cierto?
Los animales se procuran el alimento, se defienden, protegen a sus crías de una determinada manera, ¿cierto? ¿Alguien conoce algún perro que sea drogadicto o algún gato que sea alcohólico? Obran de manera perfecta en la forma que Dios les dio de sobrevivir. A nosotros, la forma que nos dio, el método que nos dio, la forma que nos dio para sobrevivir es vivir por determinar las cosas por nuestro razonamiento. Nunca traten de guiarse por el instinto, porque eso no es así. No tenemos instinto, tenemos solo razonamiento. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, muchas corrientes de pensamiento plantean de que el hombre tiene que vivir en forma natural, guiado por su instinto natural, ¿cierto? Lo que siento, y eso se circunscribe exclusivamente a la carne, porque no se considera lo que es espíritu. Este tipo de corrientes de pensamiento, que son en general materialistas, solamente se remiten a la carne, a lo natural. De hecho, hay corrientes de pensamiento que plantean que no explico porque no puedo lo que no veo. No puedo, por tanto, esto no existe. No puedo explicar lo que no veo tangiblemente. Por tanto, esto no existe. Es como como los astronautas rusos que fueron al espacio y determinaron que Dios no existía porque no lo vieron. Eso es, digamos, Y entonces plantean, el hombre tiene que vivir de acuerdo a sus impulsos, a sus instintos. Tiene que fluir, dicen, ¿cierto? Entonces, de pronto alguien determina que le gusta vivir de una determinada manera, que tiene una determinada tendencia sexual, y acepta que eso es lo correcto. Todos los demás deben aceptar que eso es lo correcto porque es la realidad aplicable a esa persona. Esa persona vive según su instinto. Se deja llevar por lo natural. Algunos, incluso más patudos, plantean que Dios lo hizo así. Por tanto, esa es la forma correcta de vivir. Lo demás es un cuestionamiento que no tiene validez, al cual los demás no tenemos derecho. Pero eso es una mentira. Es un engaño. Dios nos dio la razón para reflexionar sobre determinadas cosas y nos dio un espíritu a través del cual nosotros recibimos revelación de qué es lo bueno y qué es lo malo. El libertinaje, hermanos, es la oportunidad, en realidad solo es la oportunidad para ser presa de todas las formas de pecado al final. No es más que eso. Cuando tú dices yo tengo libertad, en realidad yo me libero de prejuicios, tengo una mente abierta, tengo un criterio amplio, dicen. Es un término que está muy de moda. Lo que pasa es que yo actúo según un criterio amplio que tengo. Y ese criterio amplio no significa ni más ni menos que aceptar todo como viene. Porque la verdad, según lo que plantean estas corrientes, es relativa. No existe una verdad, todo es relativo. Todo es relativo y todo es según el punto de vista